Ahí van a poder ver a nuestra invitada, que aparte que hoy día ha venido regia, está con un color fucsia maravilloso, que le ayuda bastante, ¿no? Nuestra invitada es Sandra León. Ya en un ratito le doy la palabra para que ella se quede en todo el programa. El tema de hoy día es neuroconciencias. Ella ha inventado o ha creado, no sé el término que sea mejor, este sistema, este método para lograr muchos objetivos, que no las voy a decir yo, lo va a decir ella. ¿Cuál es el objetivo de crear este método? ¿De acuerdo? Ahora me van a decir, ¿y qué relación tiene, Gloria, esto de neuroconciencias con lo que nosotros hacemos? Bueno, lo que nosotros hacemos todos los miércoles hace ya muy buen tiempo es trabajar en base a pautas, cosas, sistemas, métodos, herramientas para lograr mejorar nuestra salud desde las emociones, ¿cierto? Todo el tiempo les he dicho, les he pedido, les he sugerido que el primer paso para lograr, uno, la independencia emocional, una buena salud y poder mejorar en todas las áreas, es conocernos, es saber quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, qué decimos, ¿para qué? Para poderlo corregir. Porque tengo conocimiento, ese es desde mi parte, ya lo va a decir nuestro especialista, que para lograr algo tiene que ser de adentro para afuera. De afuera para adentro es un poco difícil porque lo de afuera tal vez no sea lo que nos guste, pero sí tendríamos que enfocarnos en nosotros. Entonces, la principal herramienta que utiliza Sandra León, que ella está conectada desde Ecuador, es el autoconocimiento desde la observación. Entonces, si esto yo se los he chancado todo el tiempo, pero no les he dado un sistema, no les he dado una forma. La intención de hoy es que nuestra invitada tal vez nos dé algunos tips, nos diga alguna forma para poder aprender a autoobservarnos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, esas chicas que andan quejándose del marido, que él es así, que él es asá, que mi hijo es así, que mi hijo es asá, que mi vecina es así, todo el tiempo fijándose en lo que hacen los demás. Y yo, ¿qué les digo? Mira primero hacia ti. ¿Qué haces tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿Qué tono hablas? ¿Qué forma hablas? ¿Se acuerdan que les digo eso? Todo el tiempo se los digo, ¿ok? Entonces, hoy día Sandra León lo va a ratificar, pero lo va a hacer de una manera más científica, con un método especializado, porque esa es su función, su trabajo, su herramienta principal, como ya lo dije, la autoobservación, el conocerse, ¿de acuerdo? Entonces, ya yo le doy la palabra a ella, ustedes hacen sus consultas acá por el Facebook o por la YouTube, y yo le voy a ir transmitiendo a ella. Voy a procurar interrumpirla lo menos posible, porque mi deseo es que ustedes aprendan lo más posible. Bienvenida, Sandra León, por favor, preséntate con los espectadores. Gracias, Gloria, por invitarme. Como tú dijiste, mi nombre es Sandra León, soy de Ecuador, estoy aquí en Quito. Mi formación de inicio fue en administración de empresas, luego homologué porque me casé muy joven y por mis hijos. Dejé la carrera que no me gustaba porque mi sueño era estudiar medicina, pero mi padre me obligó a estudiar administración de empresas. Homologué los créditos de las materias que aprobé en la universidad para pasarme a marketing, para estudiar ingeniería en marketing. Pero trabajaba y estudiaba, mi mundo era mi familia, los estudios y el trabajo. Y me gustaba mucho leer. Y ahí nació el interés, se abrió la Organización Mundial de España en Ecuador, en donde enseñaban medicina alternativa. Y empiezo a estudiar medicina alternativa interesada por las situaciones que me pasaban desde pequeña. Obviamente, cuando empiezas a estudiar estas terapias alternativas, que en ese tiempo se llamaba medicina alternativa y luego se cambia a terapias alternativas, empiezo a estudiar quiropraxia integral,
iridología, fisioterapia. En ese tiempo todavía no existía la terapia floral tanto como existe hoy. Nosotros ya empezamos a estudiar como algunas materias que había ahí. Y me empiezo a enamorar más. Bueno, en fin, son muchas materias que ahora son conocidas por todo el mundo. Luego decidí calificar a una universidad para un doctorado por medio de un centro de educación superior en Argentina. Y el seguir investigando y estudiando me llevó el interés a conocer sobre la medicina tradicional de nuestros pueblos. Y un día, porque era tan viajera y andariega, cogí un manual en una finca de un conocido, de un lugar mágico en Ecuador, y era el calendario lunar hecho por un científico acá en Ecuador, es muy conocido, se llama Santiago Bacay, y en la publicidad había la carrera de medicina andina. Y decía, no puedo creer, tanto busqué estudiar esto y lo encuentro. Entonces decidí inscribirme para titularme como médica andina. No me aceptaron porque dijeron que mis conocimientos eran superiores y que voy a perder el tiempo. Decidí regresar de cero, no les dije sobre mis conocimientos, no les hablé de mis estudios y decidí entrar como que nada supiera y me enamoré de medicina andina. Pero no me quedé en el conocimiento, tuve excelentes maestros, pero dos de ellos muy especiales. Uno que nos daba psicología y otro, bueno, nos daba otra materia más. Es un antropólogo y un sociólogo muy conocido y psicólogo acá en Ecuador. Y otro médico que investigaba la cosmovisión andina y la medicina. Me enamoré tanto, le entendía tanto lo que él decía, parecía que todo el conocimiento estaba en mí. Y aprendí que cada órgano representa un universo. Esto me llevó a viajar a la Amazonía de mi país, a conocer la cosmovisión de los pueblos indígenas de mi país, pero obviamente me llamaba mucho la atención viajar a Perú y a Bolivia. Mientras estudiaba, mientras estaba con los indígenas, que buscaba yo información y a la final era yo quien les ayudaba a ellos, quería conocimiento, o sea, y buscaba un maestro fuera. Hasta cuando ya me tocaba hacer la pasantía, yo decidí hacer doble pasantía, estudiar con la dirección de un médico homeópata, que es uno de mis mejores amigos aquí en Ecuador. Y fue el primero que me introdujo a la psicoinmunoendocrinología. No sabía que yo me estaba preparando para algo tan amoroso como es el método. Viajé a Bolivia, estuve en tu país, estuve en Perú. Estas conexiones tan grandes que tengo yo, en lugar de ver ruinas veía otras cosas, o sea, me llegué a meterme en toda la información que normalmente el ojo humano no puede ver. Y empiezo yo a desarrollar una medicina en base a mi conocimiento y a mi experiencia. Quería homologar mi doctorado en mi país, porque si en el Ministerio de Educación Superior no está creada la carrera, tus títulos en el extranjero no sirven. Entonces, el primero que servía era mi titulación como médico andino. Luego busqué estudiar naturopatía, cambiaron el término justamente por las leyes superiores en una licenciatura, que a la final era naturopatía, pero le llamaron ciencias de la cultura ancestral, titulación naturopatía. Ahí es cuando nos enseñan terapia neural, 4 años de homeopatía, bueno, todo lo que ustedes conocen. ¿Para qué numerar? Todo el mundo sabe. Pero conmigo pasaba algo especial. Mis pacientes se curaban rápido. Y era esa capacidad de intencionar, de tratarles a él, de verles no como clientes, sino como compañeros de aprendizaje. Y ellos mejoraban enseguida. Casos graves que vivían o agudos eran solucionados de emergencia. Sandra, ¿cómo qué dolencias tenían los pacientes que te buscaban?
Mira, yo me empecé a interesar por las enfermedades autoinmunes, porque en los viajes que yo empiezo a hacer a la selva, me conecto con la comunidad Shuar. Y se supone que al estar en Amazonía ellos deben tener buena salud por el conocimiento de las plantas y todo que tienen, que de hecho les enseñé a hacer un botiquín en base a las plantas medicinales que ellos tenían. Hacíamos un compartir. Y conversando con las misioneras, las monjitas, les decía por qué ellas a cada momento tienen este proceso de infecciones. Su sistema inmunológico es bastante débil. Y empiezan a desarrollar vitiligo, por ejemplo, ¿no? Que se supone que este tipo de enfermedades no debería pasar allá. Para tratarles, yo le pido al universo que me dé una herramienta que yo les pueda sanar de tal manera que ni a mí me cuesta el medicamento, ni tampoco a ellos. Que yo pueda desarrollar ese medicamento. De hecho, me gané el premio acá en el ministerio, acá en Ecuador, me gané un concurso en medicina andina porque desarrollo medicamentos en base a en base a la cosmovisión, el manejo de ciertas plantas que sirven. Tú como peruana sabes cuáles son las plantas que te ayudan, ¿no? Pero yo trabajé con las de la Amazonía de acá de Ecuador. En ese tiempo, cuando todavía no era conocido, yo saco un jarabe de la cúrcuma, le analizo, empiezo a hacer pruebas, saco una tintura en base a solamente hacer un macerado con miel de abeja y me doy cuenta porque la miel de abeja es un vehículo. Entonces hace que se vaya la molécula en este caso los curcumoides, que son los antioxidantes que sirven para mejorar cualquier proceso que tú tengas infecciosos, inflamatorios. Entonces empiezan a mejorar procesos inclusive de neumonía. Las esposas, mis compañeras que eran esposas de mis maestros, que eran médicos, que ya estaban con antibióticos, le digo, prueba este jarabe que hice. Ella al siguiente día mejora totalmente después de haber tomado tanto medicamento alopático. Y empiezo a darme cuenta que la cúrcuma, ¿no? Con el rizoma, no micropulverizada, se pierden propiedades ahí. Bueno, empiezo a hacer un montón de pruebas y en este pedido al universo que te cuento de tratarles a estas niñas que tenían enfermedades autoinmunes y tenían problemas de memoria. Los shuaras ellos viven solo el presente, para ellos no existen pasado ni mañana. Entonces, si tú le enseñas algo, mañana no saben nada. Entonces yo les introduje un método y no te imaginas cómo mejoraron en matemática. A partir de eso yo ya estaba desarrollando mi método. Entonces en esto que le pido al universo, regreso de la selva y me llega un correo. Yo ya había estudiado en la Universidad Central apiterapia. Sí saben lo que es apiterapia, ustedes manejan muy bien en Perú. Y me llega un correo que para especializarme en la aplicación de apitoxina, pero no leí todo. Y como yo amaba apiterapia, amaba estudiar, y yo les respondo y les digo que sí voy a ir, les pido el presupuesto, bla, bla, bla. Y yo digo, qué loca, ¿por qué me voy si yo sé muy bien apiterapia? ¿Cómo me voy a ir a estudiar algo que ya sé? Vuelvo a abrir el correo y les iba a responder que no voy a ir. Y cuando veo apitoxina aplicada a enfermedades autoinmunes, no sabes, el corazón me latió y entendí que era una respuesta del universo. O sea, armé mis maletas para irme y al regreso yo trabajo con ellas con apitoxina. Obviamente ahí nos enseñan a sacar la apitoxina, que en Perú también lo manejan, porque yo me relacioné con todos los apiterapeutas a nivel mundial y los apicultores. Porque hice otro proyecto más en mi país. Entonces, resuelvo ese problema, pero ¿qué sucede? Que yo voy a estudiar una cosa y recibo una clase en otra dimensión por el creador del instituto donde yo fui a estudiar. Él había fallecido cuando yo llegué, pero entra la información de él, porque obviamente se va sin haber entregado la información, y me entrega la información de la aplicación energética de la apitoxina, cómo descongelar los puntos, la energía congelada
para desarrollar, obviamente, la sanación de forma más rápida. Y yo estaba en otro lado mientras los médicos estaban enseñando, o sea, y para dar las pruebas, o sea, no sé cómo di, y me saqué buenas notas porque yo estaba recibiendo clases en otra dimensión. Aprendí toda la cadena de los aminoácidos que tiene el veneno. Eso me sirvió a manejar de una forma más la capacidad que tengo de dar comandos al campo cuántico. Me sirvió para acelerar los procesos de enfermedades autoinmunes degenerativas. Trataba con mucho éxito la artritis reumatoide, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Con mucho éxito. Me daba cuenta que yo podía trabajar mucho más rápido que mis otros compañeros, porque en Ecuador en ese tiempo apenas éramos 3 que salimos de esa institución. Era el único a nivel mundial, este instituto de investigación sobre la pitoxina. Y más todo esto, con decirte, o sea, me empiezo a llenar de información, de trabajo, amando mucho, y me hice famosa porque inclusive hacía diagnósticos, o sea, haciendo escaneos a los participantes, solamente tocándoles el pulso, pero no era una técnica de medicina tradicional china. Obviamente lo sabía, pero yo lo hacía por tener un contacto con el cuerpo del paciente. Y ni bien hacía el contacto, las personas se quedaban locas porque me decían, pero ¿cómo sabes si yo no le dije? Entonces yo me iba admirando de la capacidad de certeza que tenía de poder hacer un diagnóstico sin pedir radiografías, por ejemplo, o ecografías. Entonces, luego, cuando ya estaba tan metida en todas las partes, con mucho conocimiento, pero yo buscaba al maestro, yo seguía buscando al maestro. Y un día en la selva llegué a un espacio unificado. Y en el espacio unificado apareció una voz que es de la fuente creadora, Dios o Padre, como lo quieran llamar, y me dijo que el maestro estaba en mí. Entonces entendí que no tenía que buscar a nadie, porque de hecho lo estaba esperando al chamán, porque busqué al mejor chamán para que me ayude en la pasantía. Es largo de contar ese cuento y... ¿Qué es la pasantía? Acá no sabemos qué es la pasantía, al menos yo no sé qué es la pasantía. Las prácticas de tus estudios, cuando tú estudias medicina, por ejemplo, haces la rural. Ya nosotros hacemos la pasantía. Okay. Ajá. Acá le llamamos serú. Ya. Okay. Entonces... ¿cómo te conectaste con Jacobo? Con Jacobo, con esa misma forma de conexión que te digo, cuando ya desarrollo el método, estaba una mañana que suelo meditar, estaba buscando el nombre del método, no sabía quién era Jacobo Grinberg. Cuando empiezo a meditar, sentí clarito electrodos en mi cerebro. O sea, no te imaginas, yo nunca me he puesto electrodos, pero empecé a sentir una corriente eléctrica donde las terminales de los electrodos, de los alambres, porque eran alambres energéticos, estaban conectados al universo. Y mi cerebro era el universo, y el universo estaba en mi cerebro. En eso empiezan a bajar las portadas de unos libros. Cerebro consciente, bueno, y así empezaron a bajar todas las obras, y luego una voz de un hombre con barba que me dice: soy Jacobo Grinberg, te busco porque llegaste más allá del trabajo. No me asusté porque la sensación que tenía era súper interesante. El amor que yo concibo hacia el universo es sumamente grande. Y mientras cada libro bajaba, yo entendía todo el conocimiento de ese libro, sabía toda la información, el contenido, ¿sí? Después salí de la meditación y le escribo a una amiga que tengo, que le llamo mi confidente espiritual. Le digo: ¿tú alguna vez me nombraste de un científico que estudiaba el cerebro? ¿Cómo se llama? Me dice: se llama Jacobo Grinberg. Le digo: acabo de tener una conexión con él. Le explico la experiencia que tuve y ella dice: tienes que buscarle.
empiezo a buscarle, era él al quien vi, y decido, y en ese momento me dice, sé que estás queriendo ponerle un nombre a tu método. Y me dice, ponle neuroconciencia. No estaba en este plan. ¿Perdón? Ella no estaba en este plan. No, en ese momento él ya no estaba en ese plan. Él pasa por diferentes cosas que prefiero no decir y luego ya no está en el plan. Porque conecté con alguna información de él. Y cuando yo empiezo a trabajar, ya desarrollando, por ejemplo, lo que él le llamaba la dermovisión y la visión estructural, que él hace una especie de investigaciones, de prácticas, empieza a trabajar con niños, con algunas personas. Yo estaba trabajando primero con adultos. Fue hace mucho tiempo antes de que la gente sepa de visión estructural. Yo usaba los ojos vendados o trabajábamos solamente con los ojos cerrados, pero íbamos más allá de lo que Jacobo en ese tiempo observaba lo que sucedía. Y Jacobo me visitaba. Yo no les decía nada a los participantes que trabajaban conmigo, pero ellos me decían, Sandrita, al lado suyo está un señor de barba observando lo que estamos haciendo. Obviamente, él utiliza... Lo que estaban vendados, podían ver a Jacobo ahí. Sí. Mira, ¿ves? Sí. Qué bonita experiencia. A veces les decía, pregúntale qué quiere, otras veces solamente le dejaba que esté. Cuando yo ya decido irme a México, él me manda unos mensajes para ciertos alumnos de él. Y yo les busco a los alumnos de él para darle ese mensaje. Pero mi método, para quien no entienda mi método, la teoría está en sus libros. La investigación que él hizo está en sus obras. Para quien no entienda. Y yo no he leído sus libros, pero entiendo su teoría y su investigación. No lo he leído físicamente, pero sí lo he leído. Ajá, sí, entre la información. Sí. Claro. Sí. Okay. Y mira, dime tú, a mí me interesó mucho esa parte en la cual tú hablas sobre la observación. Esa partecita me interesa, que los que nos están viendo, nos están siguiendo, sepan, y yo también quiero saber cómo puedo aprender a autoobservarme. Ya, para observar tienes que salir del concepto de observar. O sea, la gente piensa que observar es un sinónimo de ver o máximo reflexionar. Ya. Pero en la física cuántica hablan del observador. Y obviamente venimos a hacer... Hay un observador general que es la fuente, quien por la observación intenciona o coloca la información y se desarrolla esta experiencia, ¿no? De los planetas, primero de los minerales que sucedieron y toda esa situación. Pero el observador va mucho más allá. Es quien se conecta con esa otra parte cuántica, porque no somos uno solo, o sea, no eres solamente tu cuerpo físico. El misticismo habla de varios cuerpos. Yo hablo solamente de 3 experiencias, ¿sí? Las partículas subatómicas, la materia y la materia ordinaria, la que observamos, la que se experimenta como el resultado de un proceso de algo que está sucediendo, que es el observador el que ocasiona ese algo que está sucediendo. Entonces, permíteme ver si lo entendí bien y cambiándolo a palabras que puedan entender la mayoría. O sea, nuestro cuerpo orgánico, que le pellizcamos y que lo sentimos y que nos duele, tenemos la energía, ¿verdad? Porque lo molecular pudiéramos decirle que es la energía y pudiera ser el alma, esa espiritualidad que trasciende. ¿No? ¿No es así? ¿Cómo sería? Con palabras más domésticas. La energía no es lo molecular. La energía provoca lo molecular.
Sí, la energía provoca lo molecular. La energía lo sacan inclusive físicamente los científicos con una fórmula, pero no vamos a llegar a esa fórmula. Imagínate una esfera. Imagínate una esfera. Esa esfera es la totalidad, ¿sí? Y esa esfera, para los científicos, para algunos, está dividida en diferentes porciones, ¿sí? Unos dicen que el 4, que el 18 y el resto es energía. Y yo voy a partir de algo sencillo porque el informante es el Maestro Jesús y no lo voy a negar, porque la gente, algunos que no creen en él, se ponen locos, otros que siguen la religión pueden verlo desde otro lugar, desde la información que tienen. Para mí, él en realidad es el científico más grande que ha tenido la humanidad, y es la partícula más perfecta de la fuente a cargo de este planeta, sí, de esta dimensión, ni siquiera del planeta, sino de esta dimensión. La información que él dio, una información científica que no toda la gente de ese tiempo estuvo preparada para recibir, ni tampoco la de ahora, son pocos los que van cogiendo. Entonces él habló de un porcentaje, él habla de un porcentaje porque conoce todas las dimensiones de su padre, todo el universo de la fuente. Entonces vamos a hablar que el 1% son estrellas, galaxias, todo lo que tus ojos pueden ver y no pueden ver, como un gas, como el viento, tú lo sientes, pero no lo observas a no ser que esté cargado de polvo. Entonces imagínate, el 1% es infinito, que ni siquiera la ciencia ha logrado comprender hasta el momento. El 24% son las partículas subatómicas, el 24%. Son las partículas indivisibles. Es como que fuera un polvo invisible que está permanente. Y el 75% es ese océano que le llaman los científicos energía gris, ¿sí? Todo está compuesto por esas tres porciones, todo. No puede existir la materia si no está presente la energía. No puede existir la materia si no existen las partículas. La materia siempre va a existir. Partiendo de esos tres principios, yo desarrollo la observación. Entonces, cuando la partícula de la fuente se desprende para ser Gloria, para ser Sandra, para ser un planeta, para ser lo que sea, en cierto espacio es una partícula antes de que forme la experiencia, luego se dobla, se duplica. Entonces, Patricia, su partícula, en un estado, le voy a llamar algo como divinidad, o yo te puedo decir como un orden perfecto. Tu esencia como luz está toda la información conectada, toda la información de lo que existe en el espacio. Y la otra partícula puede estar en cualquier parte del espacio. Entonces, a lo que ustedes llaman reencarnación, yo no digo reencarnación, porque mientras la una se desprende hacia un viaje, y en el viaje por el universo, o por ese océano, puede tener varias formas, ¿sí? No existe vidas pasadas ni vidas futuras. El alma conoce de todos tus viajes y de toda tu información. Para el alma o para tu otra parte cuántica, existe todo. O sea, la otra vez que hablábamos del destino, ¿sí? Yo no quiero hablar del destino, quiero hablar de información. Esa otra parte cuántica sabe todo. El cuerpo físico o la otra partícula que está haciendo ese viaje y que toma varios cuerpos físicos, sabe de las leyes de las dimensiones donde se encuentra. Sí, en esta dimensión obviamente existe el pasado, el presente y el futuro. Para el alma existe un presente expandido. Entonces, por magnetismo, el cuerpo físico puede estar solo conectado con la información del pasado. Eso crea un triángulo, ¿no? Ese triángulo que te digo está generado por una divinidad. Ya, cuando tú haces una conexión con esa otra parte cuántica tuya,
se desarrolla la observación. Se hace un nicho de la energía en el centro de tu cerebro. Y esa energía en el centro de tu cerebro generan 3 glándulas: el hipotálamo, la hipófisis y la pineal. Pero se va haciendo varios procesos de conexión. Luego llega la tiroides, y cuando conectas con la tiroides y la paratiroides, es que tú te vuelves el observador del funcionamiento energético y fisiológico de cada glándula. Entonces, una vez que tú estás conectada y eres consciente de la conexión con tu otra parte divina, tu observación es diferente. Ya no es la mínima capacidad de observar, que es el resultado de tus redes neuronales, de la sinapsis que realizas. El momento que yo le coloco el vendaje a un participante, pasa algo en el nervio óptico que también obedece al resultado de otra sustancia que está en el universo, y se complementa, se unifica. Entonces, toda la capacidad neuronal genera redes neuronales. Y tu percepción ya no se hace lineal, ni corta, ni estrecha. Se hace a 360 grados y se expande. Por eso nosotros le llamamos dentro del método a este ejercicio cerebros expandidos. No le llamamos visión extraocular, porque no tiene que ver con la visión extraocular. Y yo respeto como le llamen los demás. Otros le llaman visión remota. En Italia está el método Bronikov, si no estoy confundida. Bueno, no recuerdo ahora. Voy a explicar un ratito de lo que está hablando Sandra, para los que nos siguen la visión extraocular. Se refiere a que ella, por ejemplo, sigue un método en el cual vendan los ojos de la persona, y esa persona puede mirar, puede ver cosas, inclusive, bueno, pues Johanna lo ha hecho por internet, ¿no? Le presenta algo, y la otra persona que está con los ojos vendados visualiza el elemento. De repente no lo visualiza perfecto, pero sí lo visualiza, sí puede verlo. Eso es lo que yo he aprendido de lo que es la visión extraocular, ¿no? Que no lo veo con los ojos, lo veo con la otra parte de mi cuerpo. Lo puedes percibir con cualquier parte de tu cuerpo, pero hay vórtices de energía, ¿no? O sea, hay como espacios vacíos en tu cuerpo en donde hay mayor impulso de la energía que sale, como es las palmas de las manos, las yemas de los dedos, la planta de los pies, las yemas de los dedos de los pies. Los codos he visto sí. Un niño que leía con los codos. Sí, también es otro vórtice los codos. O sea, hay muchos vórtices por donde tú puedes observar. Pero para esto hay que estar bien formado, porque cuando tú abres la percepción, puedes entrar a conectarte con cualquier tipo de información. Por ejemplo, ver fragmentos de información, a lo que la gente le llama fantasmas, alma, espíritus, les dan diferentes nombres. Pero son fragmentos de información mental, que es como que rayaras una mesa y la raya se queda ahí, ¿sí? La raya que hiciste se queda ahí en ese espacio. Más o menos así sucede, pero se da por otros motivos. Entonces, cuando yo desarrollo el método y entiendo lo que sucede en la observación y en la conexión, cuando estás totalmente conectada con toda tu capacidad neuronal, puedes observarte a ti, o lo que nosotros llamamos escanearnos, y observar lo que sucede en tu cuerpo. Entonces, los participantes empiezan a auto-observarse. O sea, primero observan su respiración, y los seres humanos no observamos nuestra respiración. O sea, ni siquiera nos damos cuenta que respiramos. Y empiezan hay personas que hacen un excelente viaje al interior, que pueden observar en qué parte se acomodan sus pensamientos repetidos o sus emociones, porque mucho de lo que nos está sucediendo, la responsabilidad es nuestra. Mira, hoy mismo con el COVID, hay personas que mueren, que fallecen, obviamente por la debilidad de sus pulmones, por el problema de su sangre, de su corazón,
todo va a depender cómo se encuentra el terreno, pero el terreno es causa de lo que tú has sembrado ahí, con tus pensamientos, porque tus pensamientos generan una congelación de la energía, lo paralizas, la energía debe fluir. Ustedes no sé si conozcan de la medicina tradicional china, casi todo el mundo se hace acupuntura, por lo general, sí, era muy conocido, pero la gente piensa que le están poniendo una agujita porque sí, y que algo pasa y se va a mejorar. No es así. Los meridianos son canales de energía que tienen diferentes funcionalidades. Fíjate que es tan bonito como nuestros participantes llegan a ver esos canales de energía. Pueden observar claramente el meridiano del riñón, el meridiano del corazón, el del intestino grueso. Observan todo su cuerpo como es, como son generados por esos canales de energía. Para que puedan lograr eso, tienen que llevar una especialización, tienen que hacerlo contigo, o existe una forma, por ejemplo, las amas de casa que nos están siguiendo, que ella pudiera hacer alguna introducción, algo para poderse ver o no. Mira, ya lo que te estoy diciendo obviamente obedecen a ejercicios que hacen nuestros participantes porque llevan un proceso, un orden amoroso. No es un sistema, pero es un orden amoroso que se da dentro del método. Si yo le digo a una ama de casa que llega por primera vez y le digo que vea el meridiano, ella primero tiene que aprender a manejar sus pensamientos. Si yo le digo de golpe que observe el meridiano, pero si yo le digo que observe el hígado, lo va a observar. Pero el meridiano va a decir, ¿y qué es eso? Ya, pero si yo le digo a un niño, mi amor, en tu organismo hay un meridiano que se llama riñón, obsérvale. El niño me dice clarito y me detalla tal cual por dónde va el meridiano. Si al niño le digo, observa tu glándula pineal, dime cómo es, ¿qué encuentras? El niño me dice, sí, ya sé cómo es, está así cocinado, tiene este color, está en tal parte. Métete dentro de la glándula pineal. Ya me metí, ¿qué observas? Encuentro unos canales de electricidad como hay en los de mi cerebro, porque hay como una sinapsis dentro de la glándula pineal. Y más adentro, ¿qué encuentras? Entonces él te va detallando un montón de información. Porque no tiene la contaminación que tenemos nosotros los adultos. No tiene la contaminación, exactamente. Nosotros somos el producto de nuestros pensamientos en realidad. Lo que, mira, y el niño viene desde el vientre con esa información. Por favor, repite esa parte, Sandra, porque yo lo he dicho cantidad de veces, pero quiero que lo escuchen de tu boca también. ¿Qué fue lo que te dije? Resultado de nuestros pensamientos. Eso repítelo, sí, por favor. Que nosotros somos los resultados de nuestros pensamientos. Ya. Y fíjate, estamos tan metidos en la dualidad de que pensamos que son pensamientos malos, pensamientos buenos. Son pensamientos con carga positiva y pensamientos con carga negativa. Si tú cargas solo pensamientos con carga negativa, a tu cuerpo va a pasar algo. Si metes pensamientos con carga positiva, va a suceder algo también. Debe estar todo equilibrado. Entonces, hay personas que piensan que no tienen que comer mañana y están generando esa carestía en el espacio, no se dan cuenta que están creando, pero ¿qué tal? Si la pobreza está acá. Exactamente, la pobreza, y es un paradigma heredado, sí, porque eso heredamos desde el vientre de nuestra madre, definitivamente. La madre es un medio. A ver, ¿cómo llega esa partícula, no, a este espacio? Por información, tiene que buscar una madre. Los hijos nos eligen, no elegimos nosotros a los hijos nos eligen. ¿Y por qué nos eligen? Porque necesitan un espacio que haya información para que ellos ingresen a ese microuniverso y copien, hagan un copy-paste para su experiencia. Entonces van a elegir a fulana de tal que le pasa esto porque yo necesito aprender eso, ¿sí? Entonces tampoco es la culpa, es un propósito para lo que vienes a esta experiencia. Pero el estado de conciencia superior en un ser es modificar esa información. Entonces desde ahí nosotros acompañamos, desde la gestación, modificar el pensamiento de la madre, colocarse en su estado de gestación y no en otro estado, para que sea consciente de la comunicación que envía hacia su hijo. ¿Por qué crees que un niño pequeño se enoja?
porque aprendió de su madre dentro del vientre a enojarse. Sí. Entonces, todos esos procesos lo va aprendiendo desde ahí. Pero nosotros provocamos dentro del método entrar a la información de la gestación y modificarlo. Y en la gestación que está viviendo la madre, ubica en qué momento su hijo cogió ese código. Inclusive lo que no se acordaba, le ponen una pantalla en este espacio y dice, no me acordaba que ese día me enojé con el fulano de tal y ahí se generó esa situación. El niño copia y pega, ¿sí? Y ahí se dio el código, ahí se genera el código. Entonces, cuando viene la mamá a quejarse de los hijos, mi hijo así, mi hijo así, mi hijo grita, y yo le digo, ¿y de dónde crees que lo aprendió? Entonces, sí, porque ellos no dieron así, o sea, tú lo dijiste, tú lo hiciste así, ¿no? Exactamente. Pero te pregunto, Sandrita, ahora que ya estamos grandes, ahora que ya tenemos esperanzas, ¿podemos cambiar o no? Ya, un ratito, mira, dice Anita Fuentes que los hijos adoptados también los escogen. Claro que sí, ellos les escogieron mucho antes, claro. Y son sus hijos. Así es. Y hay cosas que van a tener de la información de quién le gestó y más información de quién le adoptó. Son sus hijos. Porque no existe la casualidad, ¿no es cierto? Todo es causalidad. Es un orden. Si no tenemos que encontrar con ese alguien es porque ya venimos destinados a eso. Sí, ya. Y regresando a tu pregunta, mira, en cualquier edad se puede provocar un estado de conciencia superior para modificar nuestra experiencia. Es por eso que nosotros hemos podido ser testigos de cómo modifican un estado de salud, un estado de pensamiento, un estado mental, inclusive la economía. O sea, todo esto, porque todo esto es una experiencia del ser humano que vive y que él lo cree, porque somos responsables de la situación o de la experiencia que vivimos. ¿Qué les puedo recomendar a las personas que están observando sobre cómo cambiar? Que observen. Sobre todo, por favor, Sandra, sobre todo a esas mujeres que se la pasan fijándose en lo que hacen todos los demás y no se toman la molestia de mirarse ellas. Por favor, sobre todo a esas personas quiero que les diga ya que la importancia de los pensamientos y cómo tendrían que hacer para que ellas empiecen a mirarse y a conocerse, ¿no? Para poder modificar los pensamientos. Mira, vamos a dar un ejemplo de una persona que viva con su pareja, que aparentemente no son felices. Primero la decisión la tiene ella, ¿sí? Ella es responsable de la experiencia que está viviendo. El momento que ella decida cerrar ese círculo, que son círculos de adicción, ese momento le va a venir la experiencia que le está esperando. Un cambio de experiencia. Vivir una relación por adicción o por apegos, porque no encontramos el amor hacia nosotros mismos y esperamos que los otros nos den porque nosotros no podemos darnos, es primero hacerme responsable de que el amor viene primero hacia mí. Mira, las personas, ¿sabes qué? Un perrito de la calle y está aquí molestando. Perdón, han dejado las puertas abiertas. Entonces, lo primero es sentarme a observar lo que me está sucediendo. ¿Qué es lo que me está pasando? Y desde ese estado de observación y decir, a ver, yo estoy con fulano de tal, ¿soy feliz con esa persona? Lo primero, ¿no? Y obviamente la respuesta va a ser que no soy feliz. ¿En qué parte de mi cuerpo me está afectando esa situación de no ser feliz con esa persona? Y va a encontrar, es solamente cuestión de cerrar los ojos. A ver, yo cierro los ojos, visualizo a esa persona, sea mi hijo o mi esposo o una amiga o un trabajo, ¿en qué parte de mi cuerpo me está afectando? Y de pronto encuentro que me está afectando en los riñones, en los ovarios,
Porque por lo general, si yo no estoy bien con mis ovarios, si tengo problemas menstruales, si tengo quistes, miomas, irregularidad en mi menstruación, obviamente mi sexualidad no está siendo considerada como un generador de energía o de creatividad. Y eso lo estoy bloqueando yo, no la otra persona. Entonces, primero detecto en qué parte de mi cuerpo lo estoy colocando. Y una vez que lo detecto en qué parte de mi cuerpo lo estoy colocando, empiezo a relacionarme con ese espacio, con ese órgano. Coloco mis manos que son las extensiones de mi corazón. Porque el corazón sí es, así como el sol es el astro de este planeta, el corazón es el astro de nuestro cuerpo, es el sol que ilumina y expanda su frecuencia electromagnética. Y si conectamos con el corazón, todo está sanado, todo. Yo te digo porque eso es lo que nosotros vivimos. Entonces trato de colocar el latido del corazón en el órgano que yo estoy sufriendo. Voy a quedarme quieta, escuchándole al corazón, hablando con el corazón y pidiéndole que se vaya al lugar en donde estoy siendo afectada. Entonces la frecuencia va a bajar a ese lugar, a los ovarios, a los pulmones, a los riñones, a la cabeza, al ojo. Va a estar en ese espacio. Y el latido del corazón hace este movimiento, ¿sí? En su movimiento expulsa la información que colocó el dueño de ese órgano, o sea, yo, la fulanita. Y después que expulsa, llega la frecuencia electromagnética que se deposita ahí en el centro de cada célula, que por lo general va al núcleo de la mitocondria, y desde ahí modifica y elimina los códigos que he colocado ahí, y se ordena. Hay personas que logran en una sola vez, hay personas que necesitan más veces, eso va a depender de cada persona. ¿Por qué? Porque algunos, mientras están haciendo el ejercicio, se distraen con pensamientos, porque el cerebro, ¿sabes cómo está, no? Con los pensamientos que llegan uno tras otro, y hay que buscar el espacio entre pensamiento y pensamiento para quedarnos en ese espacio quantum, quedarnos sin nada, sin información. Y en ese momento yo decido cambiar la experiencia. Ahí coloco el corazón y la frecuencia. Entonces el corazón con su latido expulsa, lo saca. Ahí está saliendo la persona que enfermó mi órgano. Estoy yo sacando mi sentimiento. Y mira, ¿y qué pasa después de eso? Yo decido cortar esa relación, porque lo saqué de mí. Si hablo de... Puede ser los riñones también, ¿no? Porque las relaciones siempre afectan a órganos pares. Pueden ser tus pulmones. Si hablo de relaciones, son matrimonios. Los ovarios, los riñones. Ajá. Sí, los riñones, las amígdalas, los ojos, los oídos. Y tus oídos se enferman mucho cuando recibes muchos insultos, muchas cosas que no son lo que tú eres y te están dando calificativos. No quieres escuchar. Por supervivencia hace que ya no escuche. Sí. Sandra, sé que no va con el tema, pero dado de lo que estamos hablando, ¿hay alguna solución para eliminar la soberbia, el ego? Porque yo siento, yo creo que ese elemento de la soberbia, el ego, es uno de los factores más fuertes que nos enferman. ¿Por qué? Porque mi misma soberbia, mi mismo ego, impide aceptar a las personas tal y como son. Que yo quiero que la persona sea como yo, a mí me apetece, que yo quiero que tú me hagas feliz, que yo quiero, comenzamos en ese plan, el yo quiero, y eso me enferma al final de cuentas porque nunca lo voy a poder lograr, ¿cierto? ¿Hay alguna opción, hay algún método para conseguirlo, por favor? Sí, es justamente, mira, verás, nosotros tenemos un bloqueo, obviamente tú sabes que el timo ya no funciona hasta cierta edad, algunos dicen hasta los 25 años. Cuando el timo deja de funcionar, se crea una barrera que bloquea al corazón. Nuestro órgano que dirige el amor como conciencia es el corazón. Entonces, si el ego
no se deja direccionar por el corazón o lo llamamos conciencia de amor, va a haber esta situación egoica, ¿no? El ego va a estar muy difuso, muy desorientado, queriendo llamar la atención, Wow, porque no tiene la atención debida, obviamente, en conexión. Entonces, miren, quienes me estén escuchando, hay una forma que nos bloquearon con la religión. Cuando tú vas a misa, ¿qué te dice? Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi reverenda culpa y la ni sé cuánto culpa, ¿no es cierto? Y los pecados, el pecado original, ya nacemos pecadores. Ajá. Ya. Sí, sí. Entonces, si yo empiezo a golpearme con las yemas de los dedos, de los 3 dedos, en el timo, ¿ya? Muy despacito ahí, cierro los ojos y pienso en las veces que nos obligaron, las 3 yemas, medio, índice y pulgar. Ah, ya, sí. Medio, como las 3. Índice y pulgar, los 3 deditos. Ya, estos 3, listo. Ya, con eso me golpeo. Prueba tú, colócate de las 2 manos así, ya. Cierra los ojos. Ya. Cierra los ojos. No golpees todavía, permíteme llevarte. Siente las yemas en tu pecho. Las yemas de tus dedos son vórtices de tu corazón, de la frecuencia y del latido del corazón. Trata de sentir. Siento que se calienta. Sí, muy bien. Ahora vas a pensar en las veces que pensaste que era por tu culpa cualquier cosa que sucedió o por lo que te enseñaron. Vas a pensar en por mi culpa y vas a cambiar, a tapar esa parte por mi culpa por la palabra soy amor. Y golpéate muy despacito y di, soy amor mentalmente, soy amor, soy amor, soy amor. Ándate golpeándote con las hierbas de los dedos y obsérvate lo que sucede. Qué rico se siente. Sigue repitiendo soy amor, soy amor. La parte energética del timo genera un campo magnético parecido al corazón, que se va a expandir por todo tu cuerpo. Y el momento que te reconcilias con el soy amor, vas descongelando diferentes zonas de tu cuerpo que has bloqueado por cualquier situación emocional que has vivido, desde el vientre de tu madre hasta este momento. Posiblemente algunos, si están haciendo el ejercicio, van a sentir ganas de llorar. Sí, porque reconciliarse con el amor hacia uno mismo, hacia nuestro espacio y nuestro microuniverso, nos genera una buena relación en unidad. Siento como que sí, a veces nosotros tenemos esa necesidad de recibir un abrazo lleno de amor. Ya, a la hora de hacer este ejercicio he tenido esa sensación, como que si hubiera recibido un abrazo de luz, un abrazo reconciliador. Como te digo, se siente riquísimo, se siente sabroso el hecho de decir soy amor, lo he sentido muy cálido, muy tierno. Por eso te digo, es como el amor de una madre, como el amor de una madre patadera, pues no la mamá que nos tira la chancla. Entonces, qué bonito, gracias. Ok, con eso ya debo bajar todo ese ego, ¿verdad? Sí, repítanlo ni bien se despierten y cuando se acuesten, porque tenemos que aprender a manejar el espacio también cuando dormimos, porque los sueños son el resultado de la vida desordenada que vivimos. Entonces, y cuando nos despertamos, se expande esta frecuencia en el día y se ordena maravillosamente, las cosas empiezan a salir, porque el amor es el que comanda las partículas subatómicas. El amor genera toda experiencia amorosa, cada cosa que puedas amar. Entonces vas a observar que tu salud va cambiando, que tu economía cambia. Y me cuentan, estoy aquí a las órdenes. Dime, tú dijiste que le ibas a hacer un escáner, creo, a quienes nos estaban siguiendo. ¿Y eso cómo es posible? Te pregunté, porque yo no entendía. Ya, tú dijiste que íbamos a escanear, dices, porque lo que pasa es que no te escucho bien, está lloviendo tan fuerte acá. ¿Me repites la pregunta, por favor, Gloria? Tú dijiste que ibas a escanear. Ya.
Ok, ¿Cómo es eso? ya. ¿Cómo se escanea? Como te dije, cerrando los ojos. Y por Entonces, ejemplo, los tú que nos tienes... están siguiendo, hagan eso, hagan lo que les está indicando Sandra para que comiencen a escanearse. Por favor, Y sigan las ya, indicaciones. Ese es el y ya, regalo que bueno, van a recibir y ahora. ya. Y yo les iba a escanear, pero bueno, por favor, cierren los ojos. Empiecen a respirar. Respiren de una forma amorosa, suave, inhalando por las fosas nasales y exhalando por la boca. Lleven su atención mientras inhalan y exhalan a su respiración. O sea, observen el aire que ingresa por sus fosas nasales y sigan el camino del aire que ingresa por sus fosas nasales y ver hasta dónde llega. Si es posible, observen si llega a los pulmones o hasta dónde lo pueden observar o sentir. Observen el aire que sale por su boca. Traten de observar si el aire que respiran tiene un color. Observen el dióxido de carbono, que es el aire que sale por su boca, si tiene otro color. Traten de observar. Ahora van a poner atención en el latido de su corazón. Traten de escucharlo. Si no lo escuchan, traten de sentirlo. Si hay un pensamiento que llegue o una imagen, observen el pensamiento y la imagen y van a observar que desaparece cuando es observado. Regresen a poner atención nuevamente en el latido de su corazón. Quienes sientan el latido del corazón, hablen con él y pídanle que esté en todo su cuerpo. Traten de sentir que su cuerpo es el latido del corazón. Traten de sentir el latido del corazón en las plantas de los pies, en las palmas de las manos, en la columna, en el cerebro. Solo deben intencionar tener el latido del corazón en todo su cuerpo. Si no lo sienten, no se preocupen. Ámense en este proceso, en este instante que están siendo su cuerpo. Ahora vamos a entrar hacia nuestros pies. Pongamos la atención en cada dedo de nuestros pies, en el izquierdo y en el derecho. Desde el dedo más pequeñito hasta el dedo gordo. Observen sin preguntarse que no pueden o cómo es. Si hay algo que les llama la atención en uno de los dedos de sus pies. No se demoren, no se preocupen. La observación es rápida, no conoce de tiempo ni de espacio. Su intención es conocer sus dedos, observar si algo está bien o no está bien en los dedos de los pies, luego en la planta, en los talones, en los tobillos, del pie derecho, del pie izquierdo. Observen las piernas, observen los huesos, los músculos, la piel. Sigan observando. Deténganse en las rodillas. Observen la rodilla derecha, la rodilla izquierda. Hay personas que tienen algún problema en la rodilla derecha, otros en el muslo de la pierna derecha.
No se cuestionen, simplemente observen. Conózcanse hacia ustedes mismos. Hay otras personas que ya conectaron con el dolor de un hombro. Sigan observando. No se detengan. Observen sus órganos sexuales. Coloquen su atención en la zona posterior hacia sus riñones. Conéctense con el riñón derecho y el riñón izquierdo. ¿Qué tamaño tienen sus riñones? ¿Son diferentes? ¿El tamaño cambia? ¿Qué color tiene? Simplemente observen. No se preocupen, no cuestionen si le ven más pequeño a su riñón derecho. Traten de entrar a su intestino, al intestino grueso, entrando desde el ano y siguiendo la dirección hasta que lleguen al intestino delgado. Observen su cuerpo. Se están escaneando. Suban hacia su estómago. Observen el color, el movimiento. Pongan atención en su esófago hasta llegar a su boca. Observen sus piezas dentales, cada una de ellas. Mientras van observando, agradezcan lo observado. Regresen a su hígado en el lado derecho. No se pregunten dónde está. Traten de encontrarlo, de observarlo, de amarlo y agradecerlo. Si encuentran una mancha, no se preocupen. Simplemente observen. Diríjanse a su corazón. Observen el color. Si llega un pensamiento, observen el pensamiento y el pensamiento se va a ir. Pongan atención ahora en sus pulmones, en el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Sientan el movimiento de ellos. Hablen con sus pulmones y empiecen a respirar. Por todas las personas que no lo pueden hacer bien. Y este acto de respirar por los demás va a provocar que sus pulmones lleguen a un estado de energía superior. Suban su observación hacia su cabeza. Ingresen por el cuero cabelludo. Observen todo el lado de su cuero cabelludo. Traten de poner atención en la zona occipital, en las partes laterales, izquierda, derecha, superior y zona frontal. Lleguen al cráneo. Entren a una capa fina que se llama meninges. Y de ahí al cerebro. Entren al centro del cerebro y, de ser posible, si ustedes así lo desean, intencionen conectar con la glándula pineal. Simplemente digan: quiero conocerte, déjate observar y actívate energéticamente, dejándome observar qué partes de mi cuerpo conectas. Y observen lo que sucede. Vuélvanse a conectar con el latido del corazón y observen en qué partes tienen el latido del corazón. Quienes tenían problemas digestivos, observen cómo el latido del corazón empuja el problema hacia afuera de su cuerpo.
Quienes tienen problemas en los pulmones, coloquen el latido del corazón y observen cómo el latido del corazón expulsa la molestia que tienen fuera de sus pulmones o de su garganta o de sus senos paranasales. Pidan que el latido del corazón esté en el hombro, en la rodilla, en el tobillo, en cualquier parte de su cuerpo que sintieron que algo sucedía. El latido expulsa la molestia hacia afuera. Vuelvan a comprobar escaneando de forma rápida desde los pies a la cabeza y observen si está igual, si cambió, qué es lo que están observando en este momento. Ahora inhalen y exhalen. Observen su respiración. Empiecen a cerrar y abrir los dedos de las manos, los dedos de los pies. Giren la cabeza al lado derecho, al lado izquierdo, observando los movimientos que están realizando en la cabeza, en la planta de los pies, con los dedos de los pies y las manos. Decidan abrir los ojos. Mira, muchas personas posiblemente se distrajeron con los pensamientos. ¿Sí? Ay, qué rico. Pero cuando los pensamientos son observados, desaparecen los pensamientos. Entonces es importante observar lo que nos está preocupando. Cuando observamos lo que nos está preocupando o lo que nos está doliendo, eso se transforma, cambia la experiencia de lo que es observado porque es amado. El momento en que nosotros nos escañamos y nos observamos, nos estamos amando. Estamos poniendo un estado de conciencia elevado. Porque no somos la enfermedad. A mí no me dolía, pero a la hora que he hecho el escáner, o sea, yo comencé que los pies me calentaban, he sentido como un hormigueo caliente que ha ido subiendo por mi cuerpo. Pero, o sea, no me dolía nada, pero cuando comencé a ver mis riñones, comencé a sentir dolor en mi riñón derecho, luego en el hígado, ¿no? Bueno, acá en la parte del bajo cráneo, o sea, entre el cuello y o sea, lo que no me dolía. Luego le he llevado el latido, ya se ha tranquilizado un poco, pero ahora que terminamos me voy a ir a seguir haciéndolo, ¿no? Porque así tan rápido de repente no. Ese es el escáner. Sí, ese es el escáner, solo que los participantes y los facilitadores lo hacemos mucho más rápido. Porque si tú te detienes a ver qué es o no es, le estás dando oportunidad a tu ego a que observe, y el ego sabe observar de una manera, pero tu observación cuántica observa de otra manera. Entonces es importantísimo identificar lo que me preocupa y ver en qué parte de mi cuerpo se colocó. Y una vez que ubique en qué parte se colocó, que le encanta, sentir ganas de llorar. Y cuando sentimos ganas de llorar, tenemos que llorar y punto. No hay que detenerse. Mira, lo peor que podemos hacer es decirle a alguien que no llore. Por ejemplo, cuando un niño está llorando, no hay que decirle no llore, llora. Si se enoja, hay que decirle que se enoje y va a pasar enseguida. Si le dices que no llore o que no se enoje, estás estropeando el intestino del niño. Porque está callando y llevándolo todo a su cuerpo, lo estás reprimiendo. Entonces no le puedes decir que no haga tal cosa. Y tú también, como adulto, o sea, no puedes detenerte de sentir, porque esa es tu experiencia, venimos a sentir. Lo que no podemos hacer es daño a otras personas. Ni a otras, ni a uno mismo. Ni a otras, ni a uno mismo. Peor a uno mismo. Qué maravillosa experiencia, Sandra, muchísimas gracias. Nos ganó el tiempo, nos pasamos de tiempo.
tienes tu página que se llama Neuroconciencias, ¿cierto? www.neuroconciencias.com. Esa es la página de Sandra. Ella también dicta cursos para que aprenda, pues, para que ella nos comparta lo que ha aprendido, ¿no? Y ser un poquito sandritas, ¿cierto? O sea, pero ahí he visto en tu página que hay varios cursos. ¿Cómo yo puedo saber cuál tengo que llevar? El de personas para nuestra edad son cerebros expandidos para nuestra edad. Para niños se llama cerebros maestros. Para jóvenes, cerebros cuánticos. Para personas de la tercera edad es regeneración neuronal y cerebral.